año. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 8 de enero empieza, ya se da el inicio, el banderazo de las actividades escolares, de las actividades también en ciertas cámaras. Entonces, con esto comenzamos. ¿Por dónde lo agarramos, Juan? ¿Qué te pareció? O sea, a mí esto me parece uno de los eventos más importantes, no diría yo del sexenio, sino creo que el caso Chihuahua puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México. Estoy preparando mi columna del domingo para Reforma y me puse a revisar pues el lugar que ocupa Chihuahua en la historia de nuestro país. Y es un estado grande no solo en territorio, sino por sus referentes históricos. O sea, fue en Ciudad Juárez, en esa época se llamaba Paso Norte, la trinchera y el bastión donde Benito Juárez organiza su lucha contra el emperador Maximiliano. También por Ciudad Juárez sale Madero en la Revolución cuando no le sale la convocatoria para el levantamiento en armas contra Porfirio Díaz. En Chihuahua se realiza un fraude a nivel municipal en los 80s que marcó un antes y un después en la lucha por la democratización en México. Yo creo que, como dijo Corral en esta cápsula que presentaste, Javier, está parado del lado correcto de la historia. ¿Que lo van a usar políticamente? Por supuesto. O sea, estamos en un tiempo de campaña presidencial, estamos frente a la elección, el proceso electoral más importante en la historia de México. Si se cierra de nubes el cielo y llueve, lo van a usar electoralmente. Si el sol sale mañana sábado por la mañana, lo van a usar electoralmente. Esto también. Pero vamos al fondo de las cosas. La evidencia, no solo los testimonios de los testigos, son contundentes de que hubo desvíos de recursos públicos para uso electoral a favor del PRI. Y ahí es donde deberíamos enfocar la discusión. Hay varios, ¿no? Hay varias puertas. Me parece que pones el foco en tal vez lo más relevante, que es, bueno, ¿y dónde está César Duarte? O sea, es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Se abre otra puerta también y vamos poco a poco deshilando el asunto de la manera en la que se manejan los dineros y estas partidas, de la manera en la que en octubre, noviembre y diciembre los gobiernos locales van al gobierno federal, piden ciertas partidas para terminar el año en por lo menos tablas. Y vaya, varias puertas se abren como para analizarlo. ¿Por dónde lo ves, Guillermo? Estoy de acuerdo con Juan en que en este momento Chihuahua es un laboratorio de lo que podemos ver como proceso también de democratización del país. Gobernador Corral es un político muy interesante, es una figura muy importante para la democracia en este país. Fue opositor, por ejemplo, a la ley Televisa, ha sido un hombre recto, correcto, y su llegada a la gobernatura de Chihuahua representa un hito justo después de 6 años de un gobiernos de un gobierno priista, sí, que terminó con el gobernador huido con serias acusaciones de corrupción y desvío de fondos para las campañas electorales del PRI. Y en efecto, pues esto hay que leerlo en clave política y es un enfrentamiento entre un gobernador disidente con un presidente Peña Nieto ya en decadencia y un candidato también a la presidencia que se sube a la pelea para hacer juego político. ¿Qué te parecieron las respuestas? Yo creo que las respuestas las podemos calificar. Uno, en el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a mí me parece como medio trastabillado el inicio de las respuestas, con el propio subsecretario Mesmacher diciendo bueno, es que fíjate tal, después sale el secretario de Hacienda a decir, fue un número de la cuenta que por eso no rebotó el dinero, y empiezan como a enredarse. Una parte de esas respuestas y otra parte la parte política. ¿Qué decir? Yo creo que a la Secretaría de Hacienda y también al presidente de la República le urge un equipo de manejo de crisis mediática. El mensaje del subsecretario Mesmacher, que es un gran técnico, un muy buen economista, es de una abstracción de nivel de filosofía alemana. O sea, yo estaba tratando de obtener alguna traducción al español de lo que quiso decir. Sí, con apuntes. Yo me acuerdo que le escuché, iba anotando. Después como que me perdí
Y después en estas anotaciones dije, bueno, ¿qué? Pero ¿Por el dónde? problema es que no te perdiste tú, Risco. No, Nos perdimos todo, todos, sí. no estábamos solos. Y el que nos lideraba en la perdición de ese mensaje era el propio emisor del mensaje, el subsecretario. Y al día siguiente, cuando sale el secretario de Hacienda a decir que pues, tenían un error en el número de cuenta, pues yo me imagino esa conversación como que viene el señor plomero a arreglar la tubería en mi casa y pues le debo una lana y le tengo que pagar y oye, pues no pasó, no era la clave equivocada. ¿Te lo imaginas entre un particular y un prestador de servicios? Sí, no, claro. No te lo imaginas entre la Secretaría de Hacienda y un gobierno estatal. Realmente trágico. Y otro mensaje... Bueno, a ver, paréntesis, aquí tuvimos a Aristóteles Núñez, ex responsable del SAT, y me decía, suele pasar, dice, es muy común que te den una clave mal o un número mal, pero lo sabes al momento y lo corriges al instante. O sea, depositas y no dices... Oye, depositas, no pasó. Oye, pues, oye, ¿qué crees? No pasó el tal. Me pasa el número. Ah, aquí está el número. Ah, ok, ahí te va el depósito otra vez. Y ya. Dice, esto se resuelve así, no crean que es una maquinaria de tal. Dice, es ridículo, incluso él lo calificaba así. En la historia de los malos pretextos, creo que sí merece letras de oro. Sí, en ¿no? un Como muro para recordar. enmarcarlo. Y otra respuesta, pues también francamente preocupante sobre el talante de su propio carácter, de José Antonio Meade, acusando a Javier Corral sin ninguna evidencia, sin ningún sustento de torturador. Me parece pues una conducta que refleja el carácter de esta persona que quiere ser presidente de la República, que ante una crítica, un caso judicial donde ya hay un juez que vinculó a proceso a un indiciado, pues la respuesta es una infamia, porque luego se tuvieron que también decir que era tortura psicológica, pero un agravio de ese tamaño, una acusación de ese tamaño viniendo de un aspirante presidencial, pues uno que sí quisiera que tuviera tantito sustento nada más para mejorar el nivel de la discusión política. Claro. Esta la parte de las respuestas, también hay una parte de respuestas del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué te pareció este contrapeso o estos contrapesos entre la Federación y el Estado, Guillermo? Bueno, coincido en que hubo una respuesta errática, incluso hubo respuestas contradictorias. El propio presidente también se mete en la pelea y me parece también como desmedido. Yo creo que también eso refleja cierta sensibilidad y debilidad del propio presidente frente a este tema. Y de parte de Corral, pues me pareció muy bien haber organizado esa conferencia de prensa. ¿Quién gana? ¿Quién te parece que gana? Porque se ha dicho que, bueno, está del lado del frente, politizando el asunto. Esto es un movimiento a favor de Ricardo Anaya. ¿Te parece que es un movimiento a favor de Ricardo Anaya? ¿Se politiza en este sentido? Pues no, me parece que era la respuesta que el gobernador debía dar frente a ese desvío y esa presión de parte de la presidencia frente a la investigación que se está llevando a cabo de corrupción del gobernador anterior. Sí, hay un personaje que no se nos olvide antes de irnos de vacaciones, por supuesto, estuvimos siguiendo lo que sucedía en Chihuahua y vaya, hay personajes claves dentro del priismo histórico. Se habla de un secretario del PRI, el cual está en este momento detenido, y también, por supuesto, tocan a una de las figuras pues, más representativas de los últimos 4 décadas para el PRI, que es Manlio Fabio Beltrones, el cual ha permanecido por lo menos distante, ¿no? A través de un comunicado y punto. ¿Qué decir de esto, Juan? Bueno, todavía no hay ninguna información por parte de Fiscalía que vincule a Beltrones al caso. Ha habido muchos rumores de la prensa, pero ahí a mí sí me parece muy importante atenerse a los datos y a la evidencia que ha presentado la Fiscalía, porque sí son contundentes y con lo que ya tienen se puede demostrar uno de los casos más completos, iniciando desde la Secretaría de Hacienda y terminando en la distribución de 240 millones de pesos en efectivo por parte del PRI, tienen todo el trazo. Una de las falsedades de las que se acusan o de las parcialidades con que se disfraza la verdad es que esto solo es la invención de un testigo protegido. No. Hay documentos de transferencias financieras, llega el dinero al gobierno de Chihuahua y inmediatamente se lo transfieren a una empresa fantasma. Para la gente que nos está viendo, los que sean proveedores de gobierno,
que cuenten sus historias de cobranza. ¿Cuántas semanas, cuántos meses se tardan en que se valide el pago de un servicio? Por la vía legal. Totalmente legal. Vía totalmente transparente. En buena onda, ¿cuánto dura el jineteo de un pago de un contrato totalmente validado por la ley al gobierno? Sin conocer al primo del cobrador, sin conocer tal, simplemente tú hiciste un servicio de jardinería en el Palacio Municipal y se va a 2 años. Por lo menos. ¿Cuánto se tarda? Aquí fue de una eficiencia mágica realmente. La velocidad con que el gobierno de Chihuahua le transfiere a estas empresas que curiosamente no tenían ninguna biografía empresarial, no tenían ningún perfil y por eso caen dentro de la categoría de empresa fantasma, porque no hay ningún registro de que hayan sido proveedores de privados o de públicos, que hayan existido mucho tiempo antes de que proveyeron estos cursos, que además son también un modelo ideal para lavar dinero. Porque no es un puente, no es una patrulla, no es un pizarrón que ahí tiene que estar. Es un curso que se dio y ¿quién fue? Híjole, pues ¿quién se fue? Decía Gina Moret, escritora del Financiero, columnista del Financiero, que es el inicio de algo muy grande. Dice, esto no es fugaz, esto que está sucediendo en Chihuahua va a durar, dice, todavía varios meses. Dice, pues es un golpe que da Javier Corral certero a 2 figuras importantes, por supuesto, a un exgobernador priista y otro, incluyendo a una secretaría que está directamente relacionada con el candidato. Entonces, dice, es parte de lo que vamos a ver. Ojalá sea parte de lo que vamos a ver, ¿no? Ojalá en el tema ojalá esté buscándose cualquier hecho de corrupción, ya sea del PRI, del PAN, del PRD, de cualquiera, de Morena, y ojalá se exhiba de esta forma. Claro, el tiempo electoral pues abre esta oportunidad para poner, esperemos, estos temas de corrupción en la palestra. Me parece, como dije antes, que fue muy oportuno de Javier Corral de hacerlo en este momento, al principio de año. Hoy aparece en la crónica, en la portada de la crónica, que Jacqueline Pechart, una de las personas que estuvo acompañando justamente a Javier Corral, miembro de este Comité Ciudadano en el Sistema Nacional Anticorrupción, decide hacerse un lado en el tema y decir, bueno, los intereses eran estos y creo que se ha politizado. ¿Qué decir de esta reacción, Juan? Bueno, yo respeto mucho a Jacqueline. Yo una vez me remito al contexto nacional en el que estamos viviendo. Todo se va a, pues, a un resultado del Necaxa. Se va a politizar. Bueno, ahí está Chertorivsky. Ahí está Chertorivsky, no vayamos lejos. A Chertorivsky diciendo, los voy a regresar a la Ciudad de México. Sí. O sea, todo se politiza. Con lo cual Salomón ha de haber ganado 8 votos. 8. Ha de haber ganado 8 votos. Pero todo se va a politizar. Entonces, sí hay un contexto en el que es perfectamente entendible que esto se suba a la palestra y al debate. Ya lo politizó José Antonio Meade con su declaración de tortura. Ya lo politizó, me parece, de una manera oportuna y muy mezquina Morena. Sí, es a lo que iba. La reacción de Morena, de Jade Cole. No, pues a mí lo que me refleja es una cosa. A López Obrador no le interesa combatir la corrupción. A López Obrador le interesa ganar el poder. Si le interesara combatir la corrupción, hoy López Obrador estaría apoyando a Javier Corral. Pero encuentra que eso puede favorecer a un rival político por este contexto de politización y se va contra una acusación que, insisto, está bien formada. O sea, esta semana vimos un escándalo en la Ciudad de México de que a un pobre ciudadano, un actor, lo vinculan con el homicidio de una mujer en un hotel. Y el tipo ni siquiera estaba en el país. Ahí el juez analiza la prueba y decide no vincularlo a proceso. Este concepto jurídico es muy importante. La vinculación a proceso implica que hay evidencia suficiente para que esa persona se le pueda vincular con el crimen y se requiere evidencia adicional para decidir si es culpable. En el caso de Chihuahua ya hay vinculados a proceso, ya hay sentencias, ya hay sanciones. Entonces volvamos a la evidencia que los jueces han procesado, que uno de los sistemas judiciales más avanzados del país, porque Chihuahua fue pionero en la reforma judicial, ya revisó esta evidencia y está sancionando en línea con la argumentación de Javier Corral. Yo, más allá de lo que diga Corral, a mí me interesa las sentencias y las acciones de los jueces. Y ahí lo que hizo el partido de López Obrador fue politizarlo
y justamente replicar el mismo mensaje del PRI y del candidato. No, esto lo quieren hacer para ganancia política. A ver, vámonos a la evidencia, vámonos a los datos, a las transferencias financieras. Me pareció sumamente mezquino de parte de López Obrador, en lugar de realmente demostrar sus convicciones de lucha contra la corrupción, acabarlo utilizando un caso judicial para un proceso es interesante, electoral. se pudieron haber quedado callados. Exacto. Pero y lo que es interesante es que salieron a apoyar la misma tesis que el PRI. Sí. Muy, muy raro. Sí, porque uno pensaría que pueden incluso, en el peor de los, bueno, no, hay un peor de los casos que es este, pero en otro caso diciendo, a ver, pues la verdad es que vámonos a los hechos, más allá de lo que dice Corral, más allá de lo que dice el gobierno, pues bueno, hay en este momento, y no hay que perder de vista a César Duarte, que está en este momento en Estados Unidos, y ese es el objetivo y tal, pero efectivamente se van a combatir algo que se van más bien a hacer un contrapunto ahí con Javier Corral, por este juego, por no poder concederle, por no poder conceder el tema de que se está haciendo tal vez algo bien en un gobierno que se contrapone al de Morena. Y López Obrador, el candidato de la amnistía, pues tenía también la enorme oportunidad de utilizarlo a su favor. Es decir, cuando yo sea presidente de la República, voy a extraditar a César Duarte y va a pagar por todos sus crímenes. Y hubiera hasta quedado bien si hubieran montado sobre la ola. ¿Y qué fue la respuesta? Pues la misma indiferencia de, si yo no denuncio la corrupción, esto no es corrupción. ¿Te sorprendió, Guillermo? La respuesta de Morena, sí. Sí, totalmente. O sea, se entiende, digamos, porque beneficia a un actor político contrario, pero estoy de acuerdo con Juan que podían haberse sumado al tema anticorrupción, que también es o sea, en este aura de honestidad valiente, pues también podría ser parte de un discurso propio acerca del tema en cuestión, que es la corrupción. Bueno, pues este es el tema Chihuahua, uno de los temas, insisto, de la agenda, que marcaron agenda esta semana. Otro, por supuesto, es el